Buen día a todos. Hoy les hablaremos de la viscosidad. Los integrantes son Scarlett Juárez, Pablo Posada, Juan Vargas, estudiantes de la UPB. Primero veremos qué es la viscosidad. La viscosidad es una medida de resistencia que presenta el fluido cuando se ve sometido a esfuerzos cortantes y tracción. Comúnmente se suele asociar con el espesor. En la imagen podemos ver una diferencia entre un fluido no viscoso y un fluido viscoso. Existen dos tipos de viscosidad, pero antes, para entender estos conceptos es necesario tener en cuenta que la viscosidad de un fluido es determinada por el nivel de cohesión de las moléculas. La viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determina las fuerzas que lo mueven y deforman. Isaac Newton observa este comportamiento de los líquidos al situarlos entre dos placas, la placa base estática y la superior con un movimiento constante de 1 centímetro por segundo. De esta manera llega a la ley de Newton de la viscosidad, representada por la fórmula que aparece en pantalla. Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del líquido. Teniendo el valor de la viscosidad dinámica, se puede calcular la viscosidad cinemática de un fluido con la fórmula que aparece en pantalla. Ahora veremos la velocidad dinámica. Entonces tenemos una gráfica que tiene dos ejes, U que representa la velocidad y Y que representa el eje en el que esta va a variar. Muestra también la dirección del esfuerzo cortante que va a generar el gradiente de velocidad respecto a alguna de las coordenadas espaciales una vez aplicado sobre el fluido. Se puede ver la deformación y el perfil de velocidad que va tomando. Ahora vamos a ver también fluidos según su viscosidad. Tenemos al newtoniano, el de adelgazamiento, engrosamiento de cizalla y a un caso particular que es el plástico Brinkmann. A continuación tenemos la tabla de unidades. Bueno, ahora hablaremos de viscosidad en líquidos y gases. Los estados de agregación de la materia vienen acompañados de características energéticas, enlaces, fuerzas de atracción, repulsión, que modifican el efecto viscoso. En la primera tabla vemos la diferencia entre líquidos y gases en variación en la temperatura y la viscosidad. En la segunda tabla o imagen vemos los datos experimentales y en la tercera imagen vemos los estados de agregación de la materia. Las flechas muestran la dirección de crecimiento y en algunos casos de disminución. El modelo molecular, vemos que para que una molécula cambie de posición debe superar una barrera potencial para ocupar un espacio vacío o pasar sobre alguno de sus vecinos, como se aprecia en la imagen. Así, cuando se aplica un esfuerzo cortante se deforma la barrera, lo que favorece el movimiento y la energía potencial se hace menor. Ahora vamos a obtener de ese análisis, obtenemos una ecuación en la cual vamos a necesitar los datos de la viscosidad, la velocidad de fluctuación, el volumen molecular del líquido, constante de Boltzmann, temperatura absoluta y la energía de activación. Viscosidad reducida. Sirve para medir la viscosidad de un gas utilizando los valores de presión y temperatura reducidas. Del gráfico podemos sacar los datos que necesitamos para poder hallar la viscosidad de un gas. Para medir la viscosidad de un fluido necesitamos de un aparato en particular que se llama el viscosímetro. En este caso se muestra una toma de medidas para pintura en un viscosímetro rotativo Stormer modelo KU2. Este tipo de viscosímetros se activan al mover el cabezal verticalmente y toma medidas considerando la geometría de la sonda, la velocidad de rotación y un sistema de resortes. El equipo puede realizar medidas directas en Krebs, centipoise y gramos, además de contar con la velocidad de rotación para trabajar correctamente ensayos ASTM de 562.